En este video vamos a estudiar el momento de rotación de una fuerza, también conocido como torque. Vamos a leer un poquito y ahorita lo explicamos. El apunte nos dice que el momento de una fuerza, o simplemente momento, porque luego ya con el estudio de este tema, se va uno familiarizando y habla de momento. Nada más, ya sabemos que se refiere momento de una fuerza. Sin embargo, es prudente aclarar que momento no es un momento de tiempo, como cuando dicen, en un momento voy a hacer esto. No, no es tiempo. Momento de una fuerza o torque se refiere a la intensidad con que una fuerza que actúa sobre un cuerpo tiende a comunicarle un movimiento de rotación alrededor de un eje o punto de giro. Esto es entonces, antes de seguir leyendo, siempre que veamos nosotros algo que está rotando, es que está sometido a un momento provocado por una fuerza. Simplemente cuando abrimos una puerta, esta gira porque le aplicamos una fuerza y tiene un punto de giro que son las bisagras que tienen sosteniendo a la puerta. Un tornillo gira, está sometido, a ver, lo voy a poner así, está sometido a una rotación. En todos esos momentos que ustedes vean esa rotación, una hélice de un avión, bueno, ya casi no hay aviones con hélices, aunque hay unos cuantos por ahí, pero la hélice de un helicóptero, todo eso que está rotando es que está sometido a el momento de una fuerza, llamada también torca, o simplemente ya más adelante vamos a decir el momento nada más. Bueno, nos dice que se denomina momento de una fuerza F respecto a un punto O. Cuando dice respecto al punto O, es el punto donde va a girar, porque para que un cuerpo gire tiene que tener un punto de giro. Ahorita lo vamos a tratar de aclarar. Se dice que es al producto vectorial del vector posición de la fuerza. Ese vector posición le vamos a llamar B y es llamado brazo de momento o de palanca por el vector de la fuerza. Es decir, el momento con respecto a un punto de giro es igual al vector posición por producto cruz, la fuerza aplicada. Donde B es el vector que va desde el punto o eje de giro hasta la línea o acción de la fuerza. En un producto vectorial el resultado es otro vector, como lo vimos en producto vectorial. Por lo anterior, el momento es un vector perpendicular al plano que forman los vectores B, aquí está el vector B, y el F. Aquí este dibujito, hagan de cuenta que es una hoja de su cuaderno donde ustedes dibujan una fuerza. Este es el punto donde va a girar esa hoja y esto es B. Entonces, si se dan cuenta, aquí está, es perpendicular a la hoja. Vamos a continuar y ahorita voy a tratar de explicar mejor esto. Recordando que el producto vectorial o producto cruz se define como otro vector cuya magnitud es el producto de los dos vectores por el seno del ángulo que forman, se tendrían que el momento es el vector posición B por F por el seno del ángulo que forman. Pero en este curso tomaremos el vector B medido perpendicularmente con la línea de acción de la fuerza, por lo que el ángulo que forman será 90 grados y seno de 90 igual a 1, por lo que la ecuación queda simplemente mb por f. A ver, voy a tratar de explicar ese trabalenguas que acabo de dar. Imagínense que tenemos aquí una rueda donde yo le aplico una fuerza. Aquí es donde viene lo de punto de giro. Si yo quiero que esta rueda pueda girar, necesito sostenerla de aquí, hagan de cuenta con un tornillo, pero lo dejo flojito, para que cuando aplique así, pueda girar. Este es el punto de giro. Para que se dé una rotación, necesitamos un punto que esté fijo, para que al aplicar la fuerza, se provoque el giro. Se provoca alrededor de este punto de giro.
Entonces, imagínense que aquí a este círculo yo le aplico una fuerza hacia la derecha horizontal y el brazo de palanca es el vector que va del punto de giro a la línea de acción de la fuerza. Acuérdense que una fuerza es esta, pero su línea de acción es una línea imaginaria. Esta color café se prolonga indefinidamente. Entonces, si me dicen que es el producto de B por F, pues esto vale B. Pero acuérdense que en el producto vectorial enfocamos aquí y vemos que los vectores tienen que estar siempre así, saliendo. Y este es el ángulo que forman. De tal manera que en este ejemplo, regresando aquí, yo tengo la fuerza, tendría que proyectarla sobre su línea de acción para tenerla aquí. Tengo el vector posición, que me da tendría que proyectarlo para tenerlo aquí, para que este fuera su ángulo beta. Entonces me dicen, oye, tú puedes medir el vector de posición en cualquier punto de la línea de acción. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y qué pasa si lo mido ahora en el siguiente aquí? Vean, aplico la misma fuerza, pero ahora lo voy a medir aquí. ¿Qué pasa? Que este vector de posición se hace más pequeño. Pero para que yo vea cuál es el ángulo beta, la fuerza la tengo que prolongar para acá, el vector posición lo prolongo para acá, y este es el ángulo beta. Entonces, yo podría tener 20 o 1000 posibilidades dependiendo del punto donde lo voy a medir. Pero aquí, lo que acabamos de leer hace un rato, era que entonces, como yo puedo estar poniendo el vector de posición en cualquier punto de la línea de acción, lo que más me conviene es poner el vector de posición aquí, de una manera que sea medido perpendicularmente. Vean, ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando el ángulo es de 90 grados, vean por favor aquí, el vector B, aquí, con lo vemos. A ver, lo voy a voltear para que se vea mejor. ¿Ya? Bien, ahí está. El vector B con la línea de acción de la fuerza forman 90 grados. Y lo que leímos aquí, que si nosotros en vez de seleccionar este punto, agarramos uno en el que el vector sea medido, el vector B, sea medido perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza, el ángulo que van a formar es de 90 grados. Entonces aquí, beta vale 90 grados. Y como decía aquí, el seno de 90 vale 1. Y entonces el producto M igual a BF seno de 90, como esto es 1, me queda nada más M igual a B por F. Pero esta condición está dada siempre y cuando midamos la distancia B, el vector B, medido perpendicularmente, vean, aquí perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Entonces recuerden, ¿cómo vamos a medir ese vector B? Vamos a decir que es una distancia ya, que va del punto de giro que estemos considerando a la línea de acción de la fuerza, pero la vamos a medir que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Bueno, entonces vamos a ver las unidades del momento, como es una distancia B por F. Sus unidades en el sistema internacional serán metro, newton. Metro del brazo de palanca y newton de la fuerza. Entonces dice aquí, de la ecuación anterior se puede ver que una fuerza tiene mayor momento de rotación mientras más alejada esté su línea de acción del eje de rotación o momentos. Es decir, que su brazo de palanca sea mayor. Entonces, fíjense, si el momento es brazo por F,
A ver, vamos a ver otra vez el ejemplo que pusimos. Este es mi punto de giro. Yo aplico aquí la fuerza, veo su línea de acción y voy a medir el brazo de palanca del punto de giro a la línea de acción, pero siempre lo voy a medir que sea de manera perpendicular. Ya vimos que podríamos medirla aquí o acá, pero entonces íbamos a necesitar calcular los ángulos beta. Cuando lo ponemos aquí, 90, ya sabemos que el seno de 90 vale 1 y entonces me da esta fuerza. Pero además, lo que acabo de decir es que si yo aquí tengo esto y aplico la fuerza aquí, su brazo de palanca medido perpendicularmente va a ser este. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza más cercana al brazo de palanca? Pues proyecto su línea de acción de la fuerza y esta va a ser mi distancia B ahora para esta fuerza. ¿Qué va pasando? Que aunque la fuerza sea igual, el brazo de palanca va disminuyendo y por lo tanto el valor del momento va a ser menor. Y todavía más, a ver si se les ocurre, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza aquí? ¿Cuál sería el valor del brazo de palanca de esta fuerza? Pues proyecto mi línea de acción y pasa por el punto de giro. Cuando pasa por el punto de giro, ¿cuánto vale B? Si se dan cuenta, cuando lo fui acercando, B se fue haciendo más pequeño, más pequeño. Cuando pasa por aquí, B vale 0 y no provoca, esa fuerza no provoca ningún giro. Eso es muy importante. Tan así es que cuando ustedes abren una puerta, no aplican las fuerzas por las bisagras, siempre lo aplican de la parte más lejana a las bisagras para que el brazo de palanca sea mayor. Bueno, continuamos entonces. De esta ecuación anterior se puede ver que una fuerza tiene mayor momento de rotación mientras más alejada esté su línea de acción del eje de rotación o momentos. Es decir, que su brazo de palanca sea mayor. Si su línea de acción pasa por el eje de momentos, como fue esta fuerza azulita, el brazo de palanca valdrá 0 y por lo tanto su momento es nulo o su momento es 0 también. Dice aquí, la dirección del vector momento es perpendicular al plano formado por los vectores dados y su sentido será similar al que avanzaría un tornillo de rosca derecha al ser atornillado. A ver, vamos por partes aquí. Dirección del vector perpendicular al plano formado por los vectores dados. Recuerden que cuando vimos vectores, yo les he dicho, este plano, hagan de cuenta que es el del pizarrón. Entonces, si yo dibujo una fuerza aquí y un brazo de palanca aquí, la dirección perpendicular a este plano va a ser que salga o que entre, como si fuera una flechita que está saliendo, por ejemplo en este caso así, o una flechita que está entrando así. Claro que en este dibujo, bueno, pues aquí me está el plano del pizarrón, esto sería la otra pared, aquí estarían ustedes sentados y ustedes estarían escribiendo en su mesabancos en este plano XZ. Y entonces lo que ustedes dibujarían aquí, las fuerzas y los vectores, los momentos estarían saliendo de su hoja o entrando a su hoja, perpendicular a donde estemos dibujando la fuerza y el brazo de palanca. Cuando damos clases presenciales, este es el pizarrón, y entonces el momento estará saliendo o estará entrando. Y en el caso de ustedes, en el cuaderno estará saliendo del cuaderno o entrando del cuaderno. Esto es lo que me está representando el vector momento. Esa es su dirección. Siempre vamos a tener una dirección perpendicular. Entonces, espero que este dibujito no los confunda. Acuérdense, esta pared, de hecho, este vector
yo lo tengo que representar así, que va paralelo a la otra pared. Pero de hecho, ya aquí yo lo tendría que poner así, que está saliendo y este está entrando, entrando, saliendo de aquí. Así van a estar todos los vectores momentos. Y entonces van a ser momentos que van a ser colineales o paralelos. Este y este son paralelos, este y este son paralelos, este y este son colineales. Y recuerden que los vectores que son colineales o paralelos se suman como números, nada más considerando un signo más o un signo menos. Aquí unos salen y otros entran. ¿Cuál vamos a considerar positivo, cuál negativo? Lo que acabamos de leer es que si yo tuviera sobre la pared un tornillo de rosca derecha, así estaría entrando. Y si gira en este sentido, así estaría saliendo. Entonces, entrando, saliendo. Pero, para no estar siempre pensando, oye, está entrando, está saliendo, aquí se nos ha facilitado más una cosa. Vuelvo a repetir, todos los momentos serán perpendiculares al pizarrón y cuando ustedes están estudiando en su hoja, serán perpendiculares a su hoja de trabajo y estarán saliendo de su hoja de trabajo o entrando. Uno va a ser positivo y el otro negativo. Para ya no estar viendo que si el tornillo además se ha tomado una convención generalizada que dice que con respecto a un punto, cuando la fuerza hace que gire en este sentido, va a ser positivo y en este sentido va a ser negativo. Aquí dice, el momento se considera negativo cuando la fuerza tiende a hacer girar al cuerpo en el mismo sentido de las manecillas de un reloj. Un reloj, si ustedes lo ponen aquí, empieza a caminar así. Así. Entonces, este es el sentido negativo. Y contrario a ese movimiento, va a ser un sentido positivo. Bien, continuando. Vamos a ver suma de momentos. ¿Por qué suma de momentos? Porque cada fuerza que actúa sobre un cuerpo que tenga un punto de giro va a tender a provocarle un momento. Pero ¿qué sucede si actúan varias fuerzas? Pues van a provocar varios momentos. Pero entonces ya vimos aquí que cada fuerza va a tender a provocar un momento. Si tengo 5 fuerzas, tendería a haber una tendencia de 5 momentos. Y los vamos a sumar. Ya vimos que todos son colineales o paralelos, saliendo del pizarrón, o bien saliendo o entrando del pizarrón, o en su cuaderno, saliendo o entrando de su cuaderno. Y ya vimos nada más que como tienen la misma dirección, el sentido va a cambiar. Pero ya vimos que va a ser negativo cuando tienda a hacer girar en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, o positivo en sentido contrario. Entonces, vamos a ver unos ejemplos donde sobre un cuerpo que tiene un punto de giro se aplican varias fuerzas. Y vamos a aplicar nuestras fórmulas. Aquí nos dice, para sumar momentos se utiliza la siguiente simbología. Sigma MOF. Sigma es sumatoria de momentos. Con respecto al punto O, ese va a ser el punto de giro, provocado por las fuerzas. En ocasiones esta simbología se pone nada más como sumatoria de momentos con respecto al punto O. Siempre se tiene que poner cuál es el punto de giro, porque una fuerza puede provocar un giro distinto si cambiamos el punto de giro. Entonces aquí me dice que la sumatoria de momentos va a ser más menos, ¿qué quiere decir? Que puede ser positivo o negativo. El brazo de palanca 1 por la fuerza 1, más menos brazo de palanca 2 por la fuerza 2, más menos brazo de palanca por la fuerza 3, etc. Pongamos un ejemplo. Dice aquí, calcular el momento total o resultante provocado por las fuerzas que actúan sobre la viga que se muestra en la figura y que tienen como punto de giro el punto A. Este es el punto de giro. Hagan de cuenta que esa varilla está sujeta ahí con un tornillo, pero no tan apretado de tal manera que puede permitir el giro.
Entonces vamos a recordar. Aquí me dice brazo de palanca 1 por la fuerza 1. Entonces yo voy a ver la fuerza 1. Aquí está. Esta es la fuerza 1. ¿Cuál es su brazo de palanca? Dijimos, el brazo de palanca es la distancia medida perpendicularmente de la línea de acción de la fuerza al punto de giro. Yo tengo que de aquí a acá medirlo, esta distancia. Fíjense, de la línea de acción al punto de giro. ¿Está claro? A ver, se me está zafando. De aquí a acá. Pero esa distancia tiene que ser medida perpendicularmente. Es esta. ¿La están viendo? Entonces aquí, ¿cuánto es esta distancia? 2 metros y 2 metros, 4 metros. Es la distancia del punto de giro a la línea de acción de la fuerza medida de forma perpendicular. Entonces pongo brazo de palanca 1, 4 metros, fuerza 20 newtons. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo hace girar esta fuerza al punto de giro? Pues imagínense qué es esto, lo agarran aquí, aplican la fuerza aquí. ¿Cómo lo hace girar? Ah, lo haría girar en este sentido, que yo le puse que era positivo de acuerdo a lo que hemos puesto ya como una condición de positivos y negativos. Entonces este producto va a ser positivo. Y este es el primer momento que provoca la fuerza de 20. Ahora voy a ver el momento que provoca la fuerza de 35. Para eso necesito ver su brazo de palanca. ¿Qué distancia hay de la línea de acción de la fuerza al punto de giro? 2 metros y está medido de manera perpendicular. Entonces 2 por 35. Y otra vez, este 35, ¿cómo hace girar a la barra? Pues si lo aplico, lo hace girar así. También de manera positiva. Entonces 2 por 35. Y vamos a la fuerza de 3. Para ver la fuerza de 3 yo necesito ver la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza al punto de giro, medido perpendicularmente. Son estos 2 metros. Entonces es aquí 2 metros por 40 newtons. ¿Por qué le puse negativo? Porque si está aquí el punto de giro y la fuerza de 40 ahora es aquí, va a hacer que gire en este sentido. Me va a dar un giro negativo. Y por último, vamos a la de 15 newtons. Necesito ver su brazo de palanca, que es la distancia medida de la línea de acción de la fuerza al punto de giro, pero medido perpendicularmente. 2 y 3 son 5 metros por la fuerza de 15 newtons. Otra vez, ¿cómo sé que es negativo? Aquí está. Aplico la fuerza de 15 y con respecto a ese punto de giro me hace girar así. Entonces, si se dan cuenta, los momentos no se ponen por si las fuerzas van para arriba o para abajo. Se ponen analizando cómo gira. Negativo así, positivo así, que es lo que pusimos hace un ratito. Ya después hacemos las operaciones y el resultado total me da menos 5 metros por newton. Eso quiere decir que esta barrita va a girar así, en este sentido, negativo. Si me hubiera dado positivo, querría decir que giraba en este sentido. Y el valor de 5 quiere decir que es un giro muy pequeño, muy leve. Bien, entonces vean por favor, aquí en verde les he puesto otra situación. Aquí puse brazo de palanca por fuerza. Dicen, oiga maestro, pero muchas veces también es fuerza por brazo de palanca, es lo mismo, ¿no? Pues sí, pues el valor 20 por 4 va a ser 4 por 20, pues me va a dar lo mismo. Y positivos y negativos. Pero aquí viene una cosa importante, que si primero ponemos la fuerza, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Nos va a dar el mismo resultado, pero va a ser newton metro, aquí newton metro, ya me había equivocado porque le había puesto, pero aquí newton metro. Y el resultado 5 newton por metro. ¿Qué diferencia hay con esto? Que esto, newton por metro, como lo van a ver en física 2, es una unidad de energía.
Y esto no es energía, por eso tiene que ser metro newton. Entonces, si alguno de ustedes quiere decir, a ver, yo voy a calcular el momento que provoca la fuerza de 20, dice, fuerza por su brazo de palanca, por 4. Lo pueden hacer, les va a dar el mismo resultado. Pero al final les pido que coloquen las unidades como deben de ser. Deben de ser metros por newton, no así. ¿Quedó claro? Vamos a hacer este otro ejemplo en donde nos piden calcular el momento resultante provocado por las fuerzas que actúan en esa figura. Y aquí ya vienen algunas cosas importantes. Por ejemplo, yo ya puse algunas cosas aquí, pero no me interesa que las vean ahorita. Esto sería, este es el punto de giro. Hagan de cuenta que aquí es donde está el tornillito y esto va a hacer que gire. Y ahora vamos a ver lo importante de lo que hemos visto. Acuérdense, el momento surgió B por F por seno de beta. Pero luego dijimos, si hacemos la medición de que B sea medida perpendicularmente, esto se transforma en B por F nada más. Pero vamos a ver qué sucede en estos casos. Vamos a ver aquí. A ver, este es mi punto de giro. Voy a ver el momento que provoca la fuerza de 80. Entonces yo diría 80. Y quiero medir una distancia que sea perpendicular de la línea de acción al punto de giro. Ah, pues es con estos 20 centímetros. Entonces es su brazo de palanca, 20 centímetros por 80. Aquí no tenemos bronca. Pero vamos a ver la de 100. La de 100, muchos dicen, ah, pues la distancia es 60. Pero si se dan cuenta, esta distancia de 60 no mide 90 grados con la línea de acción de la fuerza. ¿Qué pasa entonces aquí? Pues a mí me dijeron que debe de medir 90 grados con respecto a la línea de acción de la fuerza, de tal manera que prolongo la línea de acción de la fuerza aquí en azul y voy buscando cuál distancia es perpendicular aquí. Ah, miren, vean, esta es perpendicular. ¿Qué va a pasar aquí? Esta es el brazo de palanca, medido perpendicularmente de la línea de acción de la fuerza al punto de giro. Tengan mucho cuidado porque muchos agarran, ah, pues si me dieron estos 60, ah, pero estos 60 no están medidos perpendicularmente. Y para que yo pueda aplicar esta fórmula de B por F, tiene que estar medido perpendicularmente. Entonces, este brazo de palanca no lo conozco, pero este es el que debo de utilizar porque es el que está medido perpendicularmente de la línea de acción de la fuerza de 100 al punto de giro. Entonces, aquí vamos a ver que tengo un triángulo rectángulo. Este y este. ¿Por qué rectángulo? Porque hay un ángulo de 90. El lado opuesto al de 90, esta es la hipotenusa. Y este es un cateto. Ahora, este ángulo, aquí también vale 40 grados. ¿Cómo sé que vale 40 grados? Porque este ángulo con este son opuestos por el vértice. Y ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo. Entonces tengo un triángulo rectángulo donde conozco un ángulo interno, 90, y también ya conozco este. Si este vale 40, pues este tiene que valer 50 para que la suma de los tres ángulos me dé 180. Y de esa manera entonces yo agarro y digo, a ver ahora, pero me interesa B. Y como empecé con el seno de 40, es el cateto opuesto. Entonces digo, seno de 40 es cateto opuesto B entre la hipotenusa 60 centímetros. Por lo tanto, despejando este 60 centímetros pasa multiplicando al seno de 40 y me queda que B es 60 centímetros por seno de 40. Entonces B me da 38.56. Ahora sí, ya tengo los valores de B y aplico esta fórmula. Para la de 80, ¿cuánto vale su brazo de palanca? 20 centímetros.
Para 80 newtons medido perpendicularmente son 20 centímetros por 80. Y es negativo. ¿Cómo sé que es negativo? Si esto está aquí y mi punto de giro está aquí, al momento que aplique una fuerza horizontal me va a hacer girar así. Acuérdense que los signos de los momentos se los doy de acuerdo a cómo hace girar la fuerza con respecto al punto de giro. Entonces me da negativo, menos 20 centímetros por 80 newtons. La siguiente es brazo de palanca del de 100, que la acabamos de calcular, 38.56. Este es el brazo de palanca por la fuerza. Brazo de palanca por fuerza. Y me provoca un giro positivo. Si yo estoy aquí y giro hacia acá, esto me va a tender a girar de esta manera. Un movimiento positivo. Entonces aquí ya hago las operaciones. 20 por 80, 1600 negativo, 38,56%, 3856 centímetros newton. Esta diferencia me da 2256 centímetros newton. Lo puse en metros newton, lo transformé a metros, dividiendo entre 100, porque en el resultado que yo les decía que íbamos a obtener estaba en metros newton, 22.56. Bien, esta es una manera, pero quiero que vean, por favor. Si son observadores, podrán haber visto que aquí el vector B también yo lo podía haber dicho, este es B, esto es F y esto es beta. Yo hubiera aplicado esta fórmula. B, ¿cuánto vale B? 60. Por seno de beta, pues fue lo que hice, 60 por seno de 40. Y luego esto lo multipliqué por F. Podría haber aplicado la fórmula general. Pero como dijimos que íbamos a tratar de utilizar siempre esta, midiendo la B perpendicular a la línea de acción, pues tuve que hacer todo esto. Pero también lo podía haber resuelto de esta manera, de forma directa. Y ahorita vamos a hacerlo de otra manera todavía. Vean. Acabo de dibujar aquí la misma figurita, pero ahora esta fuerza de 100 newton que tiene un ángulo de 40, yo la puedo transformar en sus componentes en X y sus componentes en Y. Recuerden que vimos cómo se descomponía un vector y dijimos, la componente en X es el vector por el coseno de su ángulo directriz. La componente en Y es el vector por el seno de su ángulo directriz. Pues eso es lo que voy a hacer. Este ángulo es su ángulo directriz. Entonces, para encontrar la componente en X, si esta es la flechita para X, lo más lo giro para X y me dice que va a ir para la derecha. En Y me dice que va a ir para arriba. Y además, los signos me los da la calculadora. Entonces, componente en X. Componente del vector por coseno de 40 me da 76.6 newtons. La componente en Y es el valor del vector por el seno de 40, 64.27. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ya omitir esta y el ángulo también. Ese vector de 100 newtons a 40 grados lo acabo de sustituir por un vector en X de 76.6 newton y un vector en Y de 64.27. Entonces ya eliminé ese ángulo que estaba inclinado. Y ahora sí, vengo a sacar los momentos de estos tres vectores. Otra vez, este es mi punto de giro. La distancia medida perpendicularmente del vector de 80 al punto de giro son los 20 centímetros. Y me da un momento positivo porque lo que ya habíamos visto, por 80 newtons. Ahora, el vector de Y. Ahora sí, fíjense. Y, esta es su línea de acción. Y esta distancia ahora sí está medida perpendicularmente. Entonces ahora sí es 60 por el valor de vector en Y. Y el vector en X no lo puse. ¿Por qué? Porque vamos a ver. El vector en X, su línea de acción es esta. Aquí la voy poniendo. ¿Y qué pasa con su línea de acción?
pasa por el punto de giro. Entonces su brazo de palanca vale 0. Esta fuerza, como su brazo de palanca pasa por el punto de giro, su brazo de palanca vale 0. No provoca momento. Y entonces esta pues ni la considero porque no provoca ningún momento. Hago estas operaciones y obtengo exactamente el mismo resultado. Son los primeros problemas. Estúdienlos bien, por favor. Y posteriormente haremos un Zoom para ver las dudas que surjan. Estamos en contacto.